Además, regular, reglamentar, proteger y vigilar las actuaciones de los miembros de la bolsa. Es lo que en la historia de las bolsas se ha conocido como autorregulación. Y todavía existe, quizás con otros matices en esta época, pero existe. Mantener elevadas normas de honor comercial y probidad entre los miembros de la bolsa e infundir justicia e imparciales principios comerciales. La compra y construcción de los bienes que destina a sus oficinas y la de venta de ellos cuando el desarrollo de los negocios de la sociedad así lo exijan. La adquisición de valores para obtener con ellos renta y valorización, pero no con el objeto de especulación. El capital social de esta bolsa sería de 600.000 colones, distribuido en 72 acciones nominativas de la clase A, con un valor nominal cada una de 5.000 colones, que pertenecerían a instituciones públicas, y además en 240 acciones nominativas de la clase B, con un valor nominal de 1.000 colones cada una, que se colocarían entre el sector privado. Su capital era mixto entonces, señalando la ley que el capital público no podía ser menor del 60% del capital social, distribuyéndose el restante 40% entre personas privadas. De alguna manera, algo de esto quedó en el Código de Comercio de 1964. Y de alguna manera así nació la Bolsa Nacional de Valores. En cuanto a la participación de instituciones públicas, la ley ubicaba como propietarias de ese 60% del capital a las siguientes: a la Caja de Amortización de la Deuda Pública con 12 acciones, el Banco Nacional de Costa Rica en el departamento emisor con 4 acciones, el Banco Nacional de Costa Rica, departamento comercial con 6 acciones, el mismo banco, el departamento hipotecario con 8 acciones, el Banco de Costa Rica con 12 acciones, el Banco Anglo Costarricense con 6 acciones, el Banco Crédito Agrícola de Cartago con 3 acciones, el Instituto Nacional de Seguros con 6 acciones, la Caja Costarricense del Seguro Social con 10 acciones y el Consejo Nacional de Producción con 6 acciones. En cuanto al traspaso de acciones e impuestos, decía lo siguiente: para el traspaso de las acciones que pertenecían a sujetos privados era necesario la autorización del Consejo Directivo, no así para las acciones de las instituciones públicas. Cada acción de las primeras tenía derecho a un voto, mientras cada una de las segundas tenía derecho a 5 votos. Vayan viendo la orientación. Durante los primeros 5 años de operaciones de la bolsa estaría exenta del pago de toda clase de impuestos nacionales y municipales. En cuanto al Consejo Directivo y sus operadores, se establecía lo siguiente: que el Consejo Directivo debía procurarse la participación de la totalidad de las entidades públicas socias y darle representación también al capital privado. La bolsa podía operar únicamente a través de sus miembros, que eran los socios, idéntico al esquema que tenemos hoy en el año 2008, de acuerdo a cómo funciona la Bolsa Nacional de Valores, repito, en este momento. Cualquiera de sus socios tenía derecho a poseer un puesto de bolsa. Para las personas públicas se requería que fuesen aceptadas como instituciones de orden público por el Consejo Directivo y poseer cuando menos una acción de la clase A. Las personas privadas debían poseer también cuando menos una acción de la clase B, tener capacidad legal para ejercer el comercio, gozar de buena reputación y no encontrarse sometido a un concurso de acreedores. En el caso de personas jurídicas, sus estatutos debían de adecuarse a las funciones de la bolsa. Realmente es sorprendente cómo lo que hoy tenemos, tanto en la ley como en la práctica, se asemeja muchísimo a lo que se refiere a estos últimos 3 puntos que acabamos de mencionar. Y usted, a como vayamos avanzando en las lecciones, va a poder determinarlo. Esto es algo que por lo menos a mí, desde el punto de vista personal, me llama poderosamente la atención, porque las bolsas y en nuestro país han ido evolucionando en cuanto a su composición accionaria y en cuanto a la organización de su mercado. Pero, no obstante, hace tanto tiempo, hoy la estructura es similar. Además, no era permitido que más del 10% del capital social privado estuviese en manos de personas no costarricenses. Para el caso de las sociedades, cuando el 60% de su capital fuese propiedad de extranjeros, estas eran consideradas como no costarricenses.
Las acciones que fuesen propiedad de los miembros respondían ante la bolsa con garantía preferente por el fiel cumplimiento de las transacciones que realizaran. Aquí ya se refleja un principio fundamental en la operativa de bolsa, y es que los puestos de bolsa responden frente a la bolsa por el cumplimiento de las operaciones. Es decir, teníamos un enfoque moderno y actualizado de una bolsa de valores en aquella época. Eso es lo que se pretendía. Pero bueno, nació y murió. Existía la posibilidad de que la bolsa empezara a funcionar de inmediato bajo la dirección interina de la directiva y la gerencia de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, permitiéndole al efecto el artículo 47 hacer uso de todas las facultades que en esa nueva ley se le concedían a la Junta Directiva y a la gerencia de la bolsa. Las noticias que se tienen es que empezó a funcionar el 23 de noviembre de 1949 en las oficinas de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, y que en su primer y único año de funcionamiento llegó a realizar transacciones en el mercado de valores con bonos de refundición deuda interna 6%, 1949, serie D, que al mes de noviembre de 1950 se cotizaban en el mercado al 72% de su valor nominal. Qué interesante ver cómo se promovió el funcionamiento de una ley, de una bolsa de valores en nuestro país. Por decirlo de alguna manera, hubo silencio en algún tiempo. Volvamos a la diapositiva anterior. Esta bolsa de valores pues prácticamente operó un año, es decir, en 1950 dejó de operar. Pasa el tiempo y en los años 60 viene un nuevo intento. En 1964 se promulga el nuevo Código de Comercio, y hablamos de un intento legal, básicamente. Se promulga el nuevo Código de Comercio y ahí se incorpora dentro de él un marco regulatorio de las bolsas de comercio, ya un concepto mucho más amplio, que aunque era débil para regular un medio tan complejo, dejaba haber un decidido interés porque a corto plazo se constituyera una entidad de esta naturaleza. Bueno, hay un intento, pero hay que esperar de nuevo. A finales de la década de los 60, la compañía financiera conocida como Cofisa fue la primera financiera costarricense que hizo gestiones serias para la organización de una bolsa. Sin embargo, este primer intento fue abandonado casi de inmediato, sobre todo por la incertidumbre que existía respecto de quién controlaría la bolsa después de entregar el 60% de las acciones al Banco Central para su colocación, porque así lo exigía la regulación de la época. Vuelve a arrancar. En 1968, esa misma entidad, con autorización del Banco Central, intenta la implementación de un programa encaminado a desarrollar el mercado de valores de este país. Así es como Cofisa empezó a realizar licitaciones y ofertas para la compra de acciones de capital, las cuales se publicaban en los diarios con información general de la compañía, número y valor de las acciones. Por los requisitos que se exigían para inscribirse, como el tiempo de funcionamiento, solamente 4 empresas publicaron sus ofertas en aquella época. Fueron Cofisa, Laxa, Compañía Nacional de Cemento y la Compañía Eléctrica. Según los acuerdos sostenidos con la Agencia Internacional para el Desarrollo, Cofisa en estas operaciones únicamente debía de funcionar como agente sin poder negociar directamente. Así el programa caminó durante 2 años y medio, llegando a contar con 12 empresas inscritas y un total de acciones comerciales que sumaba a los $250,000, finalizando a principios de 1970. Entre otras cosas, por la dificultad de encontrar compradores y por el pequeño número de transacciones que se efectuaban.